Quiero darles una calurosa y cordial bienvenida a nuestro municipio. Santa Bárbara es el balcón de los bellos paisajes y ciudad de la cordialidad. Ya todos ustedes bienvenidos a las delegaciones que nos acompañan hoy de Colombia, del extranjero también, los medios de comunicación que nos están acompañando. Y por supuesto a esta mesa principal que hoy también nos acompaña. Un saludo muy especial al maestro René Ortega Cantor, no solamente porque es una autoridad a nivel nacional en la historia y en la reivindicación de derechos de las bases de los obreros, sino también a nivel internacional, y además porque tuve el placer y el honor de tenerlo en mi proceso de formación como maestra de educación en la Universidad de San Buenaventura, donde me visitó hablarnos del otro maestro, Orlando Páez Porta, nacido en Barranquilla y que murió hace poco, en el 2008. Y también hablar de la investigación, acción y participación. Maestro, bienvenido a Santa Bárbara. Gracias por tus aportes y espero que disfruten y que aprendamos mucho en estos 3 días. Antes también de iniciar, quiero contarles cómo fue la invitación que me llegó para compartir con ustedes esta reseña histórica. Y quiero compartirlo porque, a pesar de que yo no soy de Santa Bárbara y que por cualquier esquina usted se puede encontrar con una persona que vivió la historia de Santa Bárbara o estudió con alguien que es hijo de alguien que vivió la historia completa de la masacre de Santa Bárbara, yo no había indagado en textos, ni en libros, ni en toda la bibliografía existente al respecto. Cuando yo recibo una invitación de parte del presidente de SUSIMAC y de la Junta Directiva, yo me emocioné mucho. Primero por hacer parte de esta conmemoración tan linda y tan grande para la historia de Colombia, y segundo por la confianza que ellos están depositando en mí, porque mi formación no es la historia. Yo soy formado en la educación, entonces desde allí es más difícil para mí esto, pero ellos me abrieron todas las puertas y me dijeron tranquilo. Incluso uno de los miembros de la Junta Directiva se me acerca y estuvo durante todo el tiempo conmigo repitiéndome la historia de la masacre de Santa Bárbara una y otra vez, y no solamente eso, sino abriéndome los espacios para yo observar y leer todo el archivo histórico que tiene SUSIMAC en estos momentos acerca de la masacre y toda la historia del sindicato como tal. Allí me encuentro entonces con una cantidad de periódicos, me encuentro con unas fotografías que yo no conocía, me encuentro con unos textos y una bibliografía muy interesante, y vi ahí también la gran responsabilidad de con ustedes compartir precisamente una reseña histórica. Por eso quiero expresarles, al igual que les expresé a toda la Junta Directiva, ese agradecimiento y esa confianza que depositan en mí, porque, como les digo, no soy historiador, pero ahí estuve con Luis Londoño, quien me apoyó en todo este proceso. Fuera de Luis Londoño, mostrarme todos estos archivos, con él hice un trabajo también de unas imágenes, las imágenes que voy a presentar en las diapositivas. La elección de estas imágenes no es porque fueron las mejores o las más significativas, no. Incluso vamos a ver ahora en el parque, en toda la demostración y la exhibición de fotografías de todo el recuerdo histórico, de que todas son significativas y que están precisamente desde los años 40 hasta el momento, toda esta exhibición para que no se la pierdan. Las imágenes que vamos a mostrar y que por conjunto y colaboración la Junta Directiva de SUSIMAC decidimos poner para compartir con ustedes son porque muestran también otra historia que no es conocida o que no fue conocida en el momento de Santa Bárbara, porque había otra historia circulando en las propagandas, en los medios de comunicación, en los periódicos. Entonces quiero que ustedes perciban y vean esa otra historia para que veamos entonces desde varias ópticas y desde varios ángulos lo que fue la masacre del 23 de febrero de 1963 y la historia del sindicato de los trabajadores del Cairo. Sin más preámbulos, pues, ahora sí primeros días y vamos a dar inicio con lo que tenemos por acá. Los soldados que en la tarde del 23 de febrero de 1963 la emprendieron contra los huelguistas
costal. Estas palabras, en el momento histórico, social y político en que se desenvuelve esta masacre, significaba solamente una cosa para el Estado y para los uniformados de esa época: matar. Ese era el significado precisamente de esa orden. Y efectivamente así se hizo. Los soldados descargaron toda su fuerza a golpes y bayonetas contra los cuerpos llaneros que se encontraban allí en la carretera haciendo el legítimo derecho de huelga. Pero no contentos con eso, vaciaron todos los proveedores de sus pistolas, metralletas y fusiles contra hombres, mujeres y niños. Y además emprendieron una perseguida a todas las personas que se encontraban allí corriendo histéricamente, no solamente para atraparlos, golpearlos, masacrarlos y retenerlos, sino que a su paso también derribaron puertas y ventanas para perseguir y sacar a las personas que estaban adentro de las casas. La masacre del 23 de febrero de 1963 es uno de los genocidios más grandes y más aterradores de la historia reciente del país. Es una de las muestras claras del gobierno y de la misión estatal antinacional que, con tal de hacer llegar a sus arcas más dinero, puede hacer contra nosotros. Pero esa historia que vivimos los santabarbareños en esa época no fue la historia que conoció la gente a nivel nacional. Mientras acá sufríamos y llorábamos con esa masacre, en Colombia, el colombiano decía: las Fuerzas Armadas cumplieron su deber. El deber quizá de romper huelgas, el deber de atropellar a la comunidad, de confundir un conflicto laboral con un conflicto de orden público, el deber de asesinar. Pero ¿cómo es posible entonces de que en la mente del Estado y precisamente de las Fuerzas Armadas esté esa orden y ese deber? Para conocer esto un poquito más de las personas que nos acompañan del exterior, quiero compartirles que Colombia ha pasado por unas épocas, historias dolorosas, pero también muy interesantes. Y la historia precisamente del sindicato de los trabajadores del CAI, como también a la vez la masacre del 23 de febrero, hacen parte de dos épocas que Colombia las tiene muy bien referenciadas. Recordemos que el sindicato obtiene su personería jurídica en el año 47 y antes de eso venía trabajando precisamente para conformar ese sindicato. Y la masacre es el 23 de febrero del 63. Allí en ese periodo ocurre en el país algo tremendamente oscuro. Primero, la dictadura de Rojas Pinilla y posteriormente el Frente Nacional. Para los compañeros que nos acompañan entonces de otros países y de otros lugares fuera de Colombia, el Frente Nacional fue un pacto bipartidista entre los conservadores y liberales que quisieron tener el poder y lo lograron durante 16 años, estando un tiempo en el poder y otro tiempo otro, y esto desde el principio significó nada más y nada menos que un sistema excluyente, antidemocrático, antihuelguista, porque venía con los inicios precisamente de la dictadura de Rojas Pinilla y de la junta militar. Después entonces de la dictadura de Rojas Pinilla empieza el Frente Nacional a hacerse las uñas, queriendo quitar la violencia de Colombia, pero a su paso también utilizando una infinidad de medios y una infinidad de represiones, no solamente contra los obreros, sino contra la gente trabajadora que venía precisamente desde el tiempo de la dictadura. Se impuso incluso el estado de sitio, que en vez de ser algo escasamente que se vea raras veces en un país, era como verlo, porque se le da autoridad entonces a los militares de romper huelgas, de estar allí presentes y de hacer toda la de las suyas, igual como ocurrió el 23 de febrero. Después de esta mirada entonces, quiero contarles lo que es entonces el CAI.
porque Cementos El Cairo está en un lugar estratégico en todos los sentidos. La historia de Argos nos dice que inicia en el 46 y que en el 50 inicia su primera producción, pero no nos cuenta lo que pasaba en esa época precisamente con los trabajadores que allí se encontraban. Pero voy a contarles primero lo que dice la narración oral acerca del nacimiento de Cementos El Cairo, porque empieza con Julián Cobo, un ingeniero que ve las tierras y las ve maravillosas, y maravilloso en el sentido que no solamente está tan bien situado que tiene un río que le da el agua propia. En ese río, en esa quebrada, puede sacar la luz, agua propia, luz propia, mina propia, producción propia. Una mina de cemento, una mina de oro precisamente. Y estaba también situado que cogía precisamente 3 espacios, 3 municipios, y que se encuentra a 15 minutos de acá del municipio de Santa Bárbara. Está entonces la mina en el municipio de Abejorral, más hacia allá, la producción en el municipio de Montebello y la entrada principal pues de acá de Santa Bárbara, un sitio estratégico de todo gratis. Julián Cobo era el representante de la firma siderúrgica y que luego tiene el 40% Cementos NAE y el 60% esta firma siderúrgica. Empiezan entonces en 1950 con la primera producción con un molino, pero lo que allí pasaba fuera de ese espacio físico, como nos lo relata precisamente Fabio Villada y Hernando Ríos, que son 2 de los pensionados del Cairo y que nos han regalado los relatos en diferentes bibliografías y también de manera presencial. Nos dice que en esa época, en el 42 precisamente, porque es que la empresa de Cementos El Cairo no llegó así como así, eso tuvo que haberlo hecho antes y no se hizo de la mejor manera. Se hizo con la sangre y con el esfuerzo de los trabajadores y obreros campesinos de Montebello, Abejorral y Santa Bárbara. Nos cuenta Fabio Villada entonces que allí las condiciones eran mínimas, no había nada de seguridad, pero no solamente eso, se cambiaban de trabajadores casi por semana para no pagarles ningún tipo de prestación, pero no solamente eso, sino que se les obligaba a trabajar de día y de noche. Nos habla Fabio Villada para hacer los hilos de la empresa. Empezaban un lunes en el día, lo hacían también en la noche, martes día, martes noche, miércoles día, miércoles noche y finalizaban un jueves en la mañana. Y hay aquellos de los que quisieran decir que no trabajaban, eran inmediatamente despedidos y eran también cambiados por otros trabajadores que según ellos sí querían trabajar. Pero no solamente eso, en ese tiempo nos cuentan estos relatos diciendo que en la empresa de Cementos El Cairo había un puesto de policía donde se encontraban 20 policías, cada uno armado con revólver y machete, para ver los trabajos de los compañeros obreros y para ver que no se unieran, que no hablasen, para que no hicieran ninguna clase de sindicato. Sin embargo, ellos en las noches a la luz de una vela encendida al lado de la quebrada de Zabaleta se reunían para hablar del sindicato. Nos cuenta Fabio Villada que alguna vez en una noche fueron delatados por uno de los policías de que estaban hablando allí precisamente de sindicatos. Y entonces Rubén Moreno, que era en ese entonces quien administraba Cementos El Cairo, se fue con el policía a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegaron entonces allí a ver qué era lo que hacían a la luz de la vela, les dijo: muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? Hablando de los sindicatos, viendo que las empresas, la empresa les estaba otorgando precisamente todo a ustedes. Los obreros inmediatamente cogieron sus ruanas, apagaron las velas, le dijeron: doctor Moreno, acá nadie está hablando de sindicato, estamos usando las barajas. Al otro día cuenta Fabio Villada que entonces llegó el doctor Moreno, como le decía, les dice: muchachos, ustedes no tienen necesidad del sindicato, yo sé lo que es eso, lo que es lo que quieren, pero pueden formarlo, no hay problema, la empresa no les
se vino haciendo entonces por un tiempo determinado hasta que tiene la personería jurídica. En ese entonces estaba bajo la asesoría de la UTRAN y de la UTC. Cuentan ellos que la UTRAN y la UTC les enviaba un cura para que iniciaran las sesiones del sindicato. Les decía el orden del día y qué era lo que debían de pedir y qué no debían de pedir: linternas, agua, cositas básicas. Ernesto Mejía entonces fue uno de los primeros impulsores, uno de los albañiles que inició precisamente a hablar de ese sindicato. Ya en el 46 se realiza la asamblea de fundación 42 solicitudes de apelación y el primer presidente Luis Hernán Rojo y vicepresidente Darío Bustamante. Ya en el 47 se emite la personería jurídica bajo todo esta represión y esta exclusión que tenía. En el 48 se menciona en el libro de acta el primer pliego de peticiones. En el 50 hacen una comisión negociadora y en el 51 en el memorándum petitorio aparecen puntos como aumento de salario, distribución de la jornada laboral, transporte para el personal y droga para la familia. Después de ellos ver entonces en 1947 de que la UTRAN estaba al servicio de la empresa, deciden cambiarse entonces a la FEDERA. Y la FEDERA pues empieza a darles una asesoría real y a decirles que ellos tienen derechos por los cuales protestar y que están en situación indigna precisamente allá en el lugar de trabajo. Es entonces como en la Convención del 61 se reconocen los siguientes beneficios: proveeduría, alimentación, arte, transporte, permisos sindicales, auxilios monetarios, préstamo de vivienda, auxilios escolares, becas, servicio médico y odontológico y alguna prima de antigüedad, pero se daban muy escasos y con pocas garantías. Además, no era todo completo. Ya el 27 de septiembre aprueban ese pliego de peticiones y el 23 de enero, después de la fábrica y el Estado estar precisamente alargando el tiempo para en esa convención darles todo lo que ellos se merecían, se vota la huelga. ¿Cómo sucede esta huelga entonces? El 23 de enero que se vota la huelga empieza una campaña propagandística por parte de la prensa nacional y de las comunicaciones como este tipo, contra la subversión, contra los paros subversivos. Se pronuncia el directorio liberal. Esos eran los títulos que se veían precisamente en esa época. Esa era la historia que le estaban contando a los colombianos en la prensa nacional. La FEDERA ordena paros escalonados desde las 4 de la mañana de hoy, tirándole precisamente a los asesores, haciéndolos precisamente reprimir y haciéndolos a un lado contra lo que estaba sucediendo en esa época. Decía el colombiano también y la prensa nacional que la FEDERA siempre busca entorpecer las relaciones obrero-patronales. Y desde luego la UTRAN, aquella que mandaba el cura y mandaba hacer las reuniones con los que ellos decidían, se pronuncian en contra de la FEDERA. También empieza a verse entonces por parte de la prensa nacional títulos como alarmante descenso de la industria de la construcción registran en Medellín. Acusaban entonces a los huelguistas y a los obreros de hacer perder el trabajo de más de 20.000 obreros en Medellín que trabajaban para la construcción. Decidieron entonces, en esos días del 23 de enero al 23 de febrero, armar carpas alrededor de la fábrica y allí decidir hacer derecho a la huelga. Claro que no faltaron el sistema represivo con los esquirones, ofreciéndole a la fábrica y al Estado algunas preventas para que estuvieran allí trabajando. De 221, 179 estuvieron en la huelga. Acá vemos entonces en estas imágenes los trabajadores y los obreros en sus carpas alrededor de la fábrica en aquel tiempo. Está ya el puente de la Quebrada de Sabanetas, donde en un primer inicio
llevaban desde enero para Medellín, pero viendo que de todas maneras los esquiroles y las Fuerzas Armadas estaban haciendo presencia en las fábricas de cementos del Cairo, decidieron entonces los trabajadores venirse para la bomba, al frente de la bomba Cody, precisamente donde hoy se encuentra la casa sindical de Sundimá. Armaron su zarpa allí para detener entonces las volquetas que iban a pasar en ese día. Ya en este momento nos encontramos entonces en el 23 de febrero y empieza y sigue además la prensa nacional con toda su propaganda en contra de los huelguistas y de los trabajadores y obreros. La reforma y el caso laboral del Cairo se firma a las 9. A las 10 se reúnen los obreros en huelga de cementos del Cairo y efectivamente se reunieron, pero para decirles de que no se les subía el salario. Empieza el sistema represivo entonces propagandístico a presionar más a los obreros que estaban en huelga, diciendo que el lunes se inician despidos por la escasez de cemento. 180 volquetas se movilizan en el cemento elaborado en el Cairo y efectivamente así se hizo. Mandaron entonces unos pelotones del batallón Girardot con 180 volquetas para sacar la materia prima de cementos del Cairo, muchos de ellos conducidos por militares. Pasaron por la bomba Cody de San Metros al frente de la casa sindical, propietario Luis Eduardo Zapata, uno de las personas que salió lesionada en aquel encuentro y también padre de una de las mártires, que es María Dilma Zapata, una niña de tan solo 10 años, que allí la asesinaron vilmente las manos del Estado y de las Fuerzas Armadas. Cuando pasaron las 180 volquetas para ir por la producción de clínica, los obreros le dicen que las dejan pasar, pero que no pueden salir del municipio cargadas de clínica. A eso de las 4:30 y 5 de la tarde empiezan a llegar las volquetas al sitio de la bomba Cody precisamente, y allí se encontraban entonces no solamente los obreros del sindicato del Cairo, los huelguistas, sino también una cantidad de gente apoyando en este día. Toda la comunidad de Santa Bárbara se reunió allí para apoyar precisamente el hecho en que se encontraban los trabajadores y los huelguistas de cementos del Cairo. Allí se reunieron entonces una multitud de personas y decidieron centrarse y acostarse en la carretera para impedir precisamente el paso de esas 180 volquetas que llevaban la materia prima desde el Cairo hasta Medellín. 180 volquetas significa sacar toda la producción de ese entonces del Cairo. Los obreros sabían y los huelguistas precisamente de que si dejaban pasar esas volquetas se perdían todo el esfuerzo que allí estaba. Sus únicas armas que tenían eran palos, tachuelas que pusieron precisamente en la carretera para no dejar pasar a los uniformados con sus volquetas. Dice entonces Fabio Villada de que el ejército empezó a tomar posición por los lados precisamente donde se encontraba toda la comunidad reunida. Aquí a este lado se va a encontrar la casa sindical que van a conocer y van a visitarla a ustedes hoy y mañana, de Alfredo Zapata, que armaron unas carpas, y acá frente el monumento de los mártires que van a conocer, y fue acá precisamente donde inicia la masacre del 23 de febrero de 1963 en el municipio de Santa Bárbara. Allí entonces se entraron los huelguistas, acumularon entonces palos y piedras para defenderse porque era su única defensa. Se acostaron en medio de la carretera y el militar que tenía la orden no le importó que había mujeres, niños, embarazadas, precisamente apoyando una huelga de legítimo derecho en la Constitución. Después de tomar entonces sus puestos uniformados, inicia a cobrar
con gases lacrimógenos. Pero después de eso, se tienden todos los uniformados precisamente a bayoneta a herir a las personas. Y cuando todos salen corriendo, entonces se empieza a escucharse precisamente el tiroteo y a descargar los fusiles, las pistolas contra toda la gente que se encontraba aquí en ese momento. Persiguieron a todas las personas que iban por veredas y por las calles de Santa Bárbara para golpearlos, para achuzarlos con bayoneta y para masacrarlos. Sacaron a más de un centenar de personas de las casas precisamente para detenerlos. Apagaron la luz desde las 7 de la noche en adelante para terminar de saquear las casas y sacar a las personas que allí se encontraban. Dice un médico que estaba desde el hospital se ve claramente la carretera donde ocurrió el hecho, que también lo van a ver ustedes ahora y en estos 3 días que van a estar ustedes acá, que cuando esto empieza a ocurrir, ellos empiezan a tomar las fotos precisamente de la carretera. Y los uniformados al ver esto empiezan también a dispararles y a decir que allí se encuentra la guerrilla. Los asesores precisamente de la huelga decían los uniformados y empiezan a disparar a los médicos que se encontraban atónitos mirando lo que pasaba en el municipio de Santa Bárbara. Solo el cura párroco a las 5:30 de la tarde, con gritos y con llanto, diciéndole a los soldados que pararan la masacre con una bandera blanca, Alonso Salazar en puño puede parar la masacre. Mañana, día sábado, que también fue un día sábado precisamente los que ocurrieron los hechos del 23 de febrero, se hace un homenaje a los mártires que dieron sus vidas por sus derechos y por una mejor calidad de vida en Cementos Escaira. Tenemos como mártires a Pastor Cardona, por acá incluso tenemos al hijo de Pastor Cardona, dirigente del sindicato, John Jairo Cardona. Quiero ver a John Jairo porque yo quiero que ustedes lo conozcan para que cuando salgan de acá puedan preguntarle que él nos va a dar la historia claramente de lo que sucedió allá con John Jairo Cardona. Fue presidente del sindicato, hijo de uno de los mártires del Pastor Cardona, que murió precisamente allí en esta tarde del 23 de febrero de 1963. Acá tenemos a John Jairo, uno de los líderes sindicales y quien presidió precisamente esta organización también, y acá lo tiene para que en el transcurso de estos 3 días. Acá tenemos muchas personas de Santa Bárbara, hijos, esposos y esposas, que en este trágico día y que hoy viven nos pueden contar esa historia con más detalle. Entre ellos, John Jairo Cardona, que espero en el transcurso de los 3 días ustedes lo visiten. Tenemos entonces también a Rafael Antonio González, a Luis Ángel Olguín, a Luis Ángel Ruiz Villada, asesinados precisamente en ese día vilmente. Campesinos y residentes de Santa Bárbara también asesinados y masacrados en ese día. Rubén de Jesús Pérez Arango, Joaquín Emilio Román Vélez, Luis Esteban Serna Villada, Jesús Román, José Jesús Suárez, Juan María Olguinenao, Israel Antonio Vélez Díaz, María Delma Zapata de tan solo 10 años, hija de Luis Eduardo Zapata, y que hoy precisamente la casa sindical lleva por nombre María Delma Zapata en honor a esta mártir que cayó también por las manos estatales uniformadas ese 23 de febrero. Vemos entonces aquí padre de John Jairo Cardona, Luis Esteban Serna, José de Jesús Suárez, todos los mártires en el cementerio, que también vamos a hacer una ofrenda floral en esta programación que tiene el sindicato preparado para ustedes, para que conozcan el cementerio. Esto es precisamente la multitud allí acompañando la masacre. 24 trabajadores del Cairo heridos,
sacados de sus casas, heridos a puñaladas por bayoneta, por disparos, por golpes. Otros 14 heridos de familiares de trabajadores y particulares. Más de 63 detenidos. Casi todos ellos fueron detenidos porque en sus casas les tumbaron las puertas y las ventanas donde ingresaron precisamente los soldados a sacarlos a la fuerza. Muchos de ellos ni siquiera están en el lugar de los hechos antes de eso. Sin embargo, el tiempo y todos los medios propagandísticos de ese momento le decían a Colombia otra historia. Muertos durante dolorosos sucesos en Santa Bárbara. Adhesión y respaldo al gobierno, decían otros. Apoyo a las autoridades y a las Fuerzas Armadas, decían otros. El directorio conservador felicita a Gómez Martínez por los hechos del 23 de febrero. 9 muertos y 32 heridos. Saldo trágico en Santa Bárbara ayer. Y vean lo que dice. Agitadores comunistas organizaron la emboscada. Como quien dice, fuimos acá en Santa Bárbara los que emboscamos al ejército. Y además no dicen quiénes fueron los muertos y los soldados, como quien dice, cualquiera que lea eso fueron los soldados. Los muertos y los 32 heridos, porque fuimos nosotros quienes hicimos la emboscada. Sangriento choque de soldados y huelguistas, así lo llaman, un choque, cuando solo teníamos palos y tachuelas para detener 180 volquetas y el batallón Girardot, varios pelotones, 10 muertos, 30 heridos ayer en Antioquia. Estos fueron los trágicos hechos que ocurrieron ese 23 de febrero de 1963 y que hoy quedan precisamente grabados con tinta indeleble en el corazón y en las memorias no solamente de los trabajadores y obreros de Colombia, sino en las personas que vivimos en Santa Bárbara, en las familias que precisamente perdieron a sus seres queridos en este día. Luego de eso, de esa lección tan grande y de esos sucesos que ocurrieron en Cementos El Cairo, inician otros sucesos que pugnan precisamente para que el sindicato se una a nivel nacional y haya entonces una unión de los de la industria cementera, de los materiales de la construcción. Es entonces como Sintracairo en ese entonces sindicato minoritario, se une y hace parte de su primac a nivel nacional, y en 1972 la OIT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción, su primac, obtiene personalidad jurídica y empiezan a verse entonces los problemas no solamente de la empresa de Cementos El Cairo, sino también ya a nivel más global y a nivel nacional, que llevan desde luego a 1979 la huelga de unificación de las cementeras, para luego pasar a 1985, donde acá se vivieron también cosas trágicas, el paro cívico nacional, pero que también empieza el sindicato a ser parte de la labor social, cultural y educativa del municipio de Santa Bárbara. Allí entonces en 1985 se fortalece la Asociación de Usuarios Campesinos, donde con un pliego de peticiones y toda la tierra que tiene precisamente el Cairo se le empieza a dar a los campesinos para que hagan uso de ella, y que hoy en día varios campesinos hacen uso de las tierras del Cairo para sus cosechas. También se hizo en el pliego de petición una alarma contra la contaminación ambiental que estaba produciendo y que produce ese Cairo. Las tierras para trabajar en vivienda, en educación, se fundan 3 escuelas precisamente por parte del sindicato del 85, la escuela de Antobonito, de Loma Parte Baja, la Primavera y el servicio hospitalario. Y se inicia también el sindicato y el Cementos El Cairo con un trabajador social. Aquí tenemos entonces a los campesinos, obreros y huelguistas en el 85, precisamente en el lugar donde en los días entre enero y febrero del 63 se reunieron también para protestar en el pueblo.
un trapiche comunitario que inicia en el 85 con la Asociación de Campesinos y que hoy lo tienen los campesinos y que hacen uso de este trapiche comunitario que ojalá ustedes tuvieran tiempo para que lo visiten y coman esta panela y todos los productos que ellos hacen. 3 días son pocos, pero bien distribuidos van a conocer mucho de Santa Bárbara y lo que viene haciendo su timada en Santa Bárbara. En 1988, hay luego entonces un paro de 29 días en defensa del derecho a la vida y en protesta de asesinatos a sindicalistas, porque empieza a arremeter más contra los sindicalistas. Acá también hacemos parte de esa huelga y armamos entonces carpas al frente de la empresa, protestando precisamente por el derecho a la vida, por la persecución a los sindicalistas, por la persecución a la huelga. Ya en el 89 una huelga de 73 días en defensa de la organización y la convención colectiva de trabajo. Acá vemos a los trabajadores del sindicato del Cairo, precisamente en pie de lucha. Y la década del 90 al 2007, el 90 y el 2000, que no fue nada bueno tampoco para Santa Bárbara ni para el suroeste antioqueño, y el Estado también empieza a hacer de las suyas precisamente. Grupos armados al margen de la ley convierten las subdirectivas en los sindicalistas en objetivo militar. Asesinan a varios sindicalistas de acá en Santa Bárbara, no solamente del sindicato del Cairo, sino también de otros sindicatos. Desunen entonces la subdirectiva y se hacen aparte. Y en esa época ocurre el secuestro de Jaime Duque, uno de los trabajadores del Cairo, que también nos puede narrar esa historia. Hay libros también de estas historias acá, porque dentro de esta reseña hay un montón de historias, pero que esto es simplemente una breve reseña para que ustedes puedan preguntar luego y ahondar más en lo que ha sucedido en Santa Bárbara. Empieza a realizarse en el transcurso y en el recorrido de Santa Bárbara hasta el Cairo hostigamiento de buses. Bajan a los trabajadores del sindicato grupos armados y allí, un día cualquiera, bajan a uno de nuestros líderes sindicales, Alfredo Zapata, que aparece al día siguiente muerto precisamente más abajo de la Elvira, que es lugar de tránsito de los trabajadores del Cairo desde Santa Bárbara hasta la fábrica. Y también existen y hacen exiliar a varios sindicalistas a otros países. Acá tenemos la muestra, por ejemplo, de Alfredo Zapata, que fue precisamente bajado de uno de los buses y apareció muerto al día siguiente. Y a Germán, otro líder que hoy se encuentra en Canadá, precisamente exiliado por la violencia de grupos armados y que estaban en búsqueda de huelguistas, de sindicalistas. Pero todo ha sido sangre. El sindicato ha hecho una labor social grandísima, no solamente en la educación, en la cultura, y entre ellos un enfoque grande lo hizo cuando estuvo como directivo John Jairo Cardona, apoyando precisamente el campo social, como uno de los énfasis precisamente en él, apoyando la educación, la cultura. Cada año el sindicato realiza con los niños una fiesta el 31 de octubre, todo el día, con regalos, juegos. Todos los trabajadores se vuelven a ser niños. Cada año también se celebran fiestas navideñas, se les celebra el Día de la Mujer a las mujeres santabarbareñas, el Día de las Madres a las madres santabarbareñas. Apoyan el deporte con grupos y equipos de fútbol a nivel no solamente local, sino departamental y nacional. Acá vemos participación de su timada en atletismo en Medellín, en una prueba nacional, fiestas navideñas, los desfiles conmemorativos del 23 de febrero del 2011, las fiestas navideñas también que hace el sindicato con regalos y donaciones a todos los niños y la comunidad santabarbareña. Acá, esto fue el año pasado, ya en la última lucha
donde todos los trabajadores exigían solución o huelga. Después de este breve recorrido, son muchas las preguntas que le quedan a uno. Entre ellas, ¿cuál es la historia que estamos leyendo? ¿Cuál es la historia que nos está mostrando el Estado? ¿Cuál es la historia que le estamos dejando a nuestros niños? ¿Cuál es la historia que estamos dando en nuestras escuelas? Y allí la labor grande de los historiadores, que van a decirnos con investigaciones rigurosas y serias qué es lo que realmente está pasando. Yo quiero invitarles por último a la programación de los 2 días que continúan hoy. Después de esto hay una exposición fotográfica en el parque donde van a poder ver ese recorrido histórico también de la masacre de Santa Bárbara y todo lo que ha hecho el sindicato de trabajadores del Cairo aquí en Santa Bárbara a nivel nacional. Va a haber también circuitos ciclísticos, la ofrenda floral en el cementerio para que conozcan dónde fueron enterrados y cómo se hizo también este tiempo y estos minutos de silencio. Va a haber una santa misa a las 3 a cargo del señor obispo. Va a haber carreras de atletismo para que vean las obras culturales y deportivas y de recreación que ha venido realizando el sindicato de trabajadores del Cairo, actos culturales en la noche y una serenata a Santa Bárbara. Y desde luego mañana no nos podemos perder a las 9 de la mañana la presentación del libro a cargo de Andrés, del escritor Andrés y del maestro Renan Vega. Creo que es una presentación obligada de ver. Nosotros que queremos ver la historia rigurosa, académica, no podemos faltar a esto, pero tampoco puede faltar el que en cada casa, en cada biblioteca de las casas, esté este libro. Como tampoco puede faltar en ninguna escuela de Santa Bárbara el libro que nos van a presentar mañana. Pero tampoco puede faltar ese libro en cada una de las casas y en cada una de las clases que se den en los colegios santabarbareños. A las 9 de la mañana tenemos esto. A las 8 un desfile y ofrenda floral en el monumento, allí donde cayeron varios de los mártires, donde ustedes van a conocer. Los invito también a ver el museo que ha preparado el sindicato del Cairo para que ustedes vean muchas cosas de la época, entre ellas máquinas donde se escribieron las primeras actas del sindicato en los años 40, en los años 50, fotografías, los periódicos. Y el domingo se terminará con la parada de baloncesto en el Coliseo. Espero que estos 3 días, con esta breve reseña, ustedes tengan muchos más interrogantes y puedan darse un paseo por Santa Bárbara y sean todos ustedes cordialmente